Muy buenos días. Este día vamos a hablar de lo que son los personajes en el cuento. Recordemos que esto pues es un elemento muy importante dentro de cualquier género narrativo, específicamente en el cuento, porque si no tenemos personajes pues prácticamente en este caso no tenemos historia, ¿verdad? Para poder pues nosotros continuar abordando la historia. Vamos a partir en este caso con la reflexión. Dice: no importa qué tan lento vayas, mientras no te detengas. Y esto lo dijo este personaje, pues bastante famoso, ¿verdad? Confucio, donde nos está invitando a que no nos podemos detener. No importa si yo voy lento, no importa si la otra persona va más lenta, si va a la misma eh, rapidez mía, si va mucho más rápido, lo importante es no detenernos. Y esto nosotros lo tenemos que aplicar día a día, ¿verdad? Que nosotros vamos a mejorar como personas, vamos a ser mejores hijos, mejores hermanos, mejores tíos, mejores amigos, ¿verdad? Cada día nosotros podemos siempre dar más. Vamos a comenzar entonces hablando de esta primera clasificación. Aquí ustedes están observando ya pues un resumen, ¿verdad?, de todo este tema. Si usted ya tuvo la oportunidad de revisarlo en el libro, pues ya más o menos se va a familiarizar. Si no, pues no se preocupe. Ahí lo invito a que más tarde, en algún momento que usted tenga espacio, pueda revisar esas páginas de las 102 a las 104, ¿verdad?, de su libro de lengua. Veamos entonces la primera clasificación del personaje, que es el personaje tipo. Estos son personajes comunes. Y esto es bien importante porque dentro de los cuentos se da esta caracterización. El campesino normalmente siempre va a ser una persona buena y ya sabemos que alguien que no es tan bueno, pues entonces aquí estamos hablando de una persona, ¿verdad?, de un ladrón, que ya en el cuento de esto nosotros lo clasificamos como un personaje malo. Los estereotipos presentan características más definidas y eso lo dan los cuentos. Por ejemplo, el príncipe siempre va a ser un hombre valiente, que de repente puede aparecer algún personaje que no es tan guapo, ¿sí? Pero al final, que no es tan apuesto, al final de la historia hay una transformación, por ejemplo, en La Bella y la Bestia, ¿verdad? Y vemos ya que aparece ese príncipe valiente y apuesto, así como usted, ¿verdad? Veamos otro estereotipo, la persona rica. Normalmente a estas personas se les cataloga como aquellas personas que no tienen esta característica, no son compasivas. Lo podemos ver, por ejemplo, en la Cenicienta, ¿verdad? Vemos que la madrastra se aprovecha de la situación y pues le quita esos privilegios a su hijastra, ¿verdad? En este caso a Cenicienta. Veamos entonces ahora el arquetipo. Dice que este va a representar una virtud o un defecto. Por ejemplo, el héroe. El héroe, pues ya sabemos que va a ser una persona buena, que se va inclusive a exponer, ¿verdad?, a costa de su propia vida con tal de ayudar a aquella persona que lo necesita. El pobre, en este caso, no es que sea una persona mala, sino que aquí estamos representando en el cuento un defecto. ¿La pobreza es un defecto, señor? No. Definitivamente es una situación que tarde o temprano, pues eso se puede superar, así como cuando usted lea, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, o si ya lo leyó, ahí lo podemos ver. Y ya vamos a ver también esta caracterización para que usted pues lo termine de entender. O sea, en este caso representa un defecto. Las personas, no todas las personas tenemos la misma oportunidad, ¿verdad?, de tener cierta solvencia económica. Entonces, pero hay personas que se enfrentan a esta situación, que es un defecto, pero no de ellos, sino que de la situación, y logran salir de eso con la bendición de Dios y claro, con su trabajo, ¿verdad? También tenemos los personajes humanos, ahí tenemos el personaje bueno, que son estas características bondadosas, el personaje malo, que puede representar actitudes negativas o defectos, que también, pues obviamente nosotros los tenemos como humanos, y los no humanos, que aquí se utiliza esta figura literaria llamada personificación, en donde los animales, inclusive los objetos, retoman características, virtudes y defectos de nosotros los humanos para poderle dar vida a esos cuentos en esas historias. Vamos a ver ahora los ejemplos de cada uno de estos en el siguiente cuadro. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, el personaje tipo, la Bella Durmiente. Aquí está representando, en el caso de este personaje de Maléfica, a un personaje
mal. El estereotipo en Cenicienta, ahí tenemos el príncipe azul. El arquetipo, lo que yo les decía, el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, aquí es el pícaro. ¿Por qué razón? Porque son las circunstancias que engloban al personaje, a Lázaro, en este caso, conocido como Lazarillo de Tormes, que se ve en la necesidad de solventar cada una de estas situaciones a través de ciertas acciones pues no tan buenas, pero al final de la historia vemos un cambio en ese personaje. Entonces, este caso, un personaje arquetipo es el que va a representar estas características, ¿sí? De acuerdo a un contexto, no es que el personaje en sí lo va a hacer toda la vida, ¿verdad? Es el contexto que lo enmarca. El personaje humano, por ejemplo, aquí lo vemos en el cuento que nosotros leímos en el libro, La Liga de los Pelirrojos. Tenemos a Sherlock Holmes. ¿Qué es lo que está encarnando él? Pues a un detective, ¿verdad? Un investigador. Está representando una actividad de una persona. El bueno, por ejemplo, acá, la Bella Durmiente, lo vemos como el personaje de Aurora, ¿verdad? Esta chica que, a pesar de todas las situaciones, ella siempre actúa y ve en las personas, pues, esa bondad. El personaje malo, por ejemplo, en un cuento de Salarrué titulado La Petaca, donde vemos que el sobador, en este caso creo que ustedes sí, la mayoría ya han escuchado de este cuento, pues se aprovecha de la inocencia de esta niña y por eso se cataloga como personaje malo. El no humano, cuando leímos, por ejemplo, El Oro Pelado, ¿verdad? Cuando estábamos allá en el curso de nivelación, vemos el personaje no humano a través de Pedrito. ¿Quién era Pedrito? Ajá, exacto, el lorito, ¿verdad? Que es el que le da vida a toda la historia. Veamos entonces la siguiente clasificación, los personajes según su importancia. Esto nosotros, pues, de aquí está más corto, ¿verdad? Si usted lo revisa. Según su importancia, ojo acá, tenemos los personajes principales. Recordemos que los personajes principales son los que le van a dar vida a toda la historia. Dentro de estos, no todos los cuentos lo tienen, recordemos esto siempre, existe un personaje antagonista. El antagonista es el que le va a dar esa vida al personaje principal. Sí lo hay, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues el principal se maneja muy bien dentro del cuento. Los personajes secundarios, ¿qué hacen los personajes secundarios? Ayudan al personaje principal a realizar sus acciones, por eso se vuelven secundarios, ¿sí? Y los complementarios son los que vienen a reforzar siempre al personaje principal para poder realizar toda la historia. Recordemos que los personajes principales no vamos a decir, es que son los que aparecen la mayor cantidad de veces en el cuento. No, son en torno a aquel o aquellos que gira la historia, porque en el caso de la Bella Durmiente yo insisto, ¿verdad? En eso. La Bella Durmiente, en este caso Aurora, pues ella está dormida en la mayor parte del cuento, pero todas las acciones giran en torno a él, a este personaje, Aurora, ¿sí? Entonces, dentro de los principales, obviamente está el príncipe, ¿verdad? Y dentro del antagonista, podríamos decir en este caso que es Maléfica. Veamos entonces la siguiente clasificación. Y son los personajes según su función. Aquí tenemos el héroe o la heroína, el adversario, el ayudante del héroe y el personaje de ambiente. El héroe o heroína obviamente va a ser aquel que va a desempeñar el papel más importante porque es él el que está haciendo la historia. ¿Cómo lo podemos reconocer? Porque también es el protagonista. El adversario, la misma palabra nos lo dice, ¿verdad? Va en contra de lo que hace el héroe, por eso se va a oponer a ese personaje principal y nosotros ya le conocemos como un antagonista. El ayudante del héroe, obviamente va a contribuir al personaje principal. Algo bien importante, si nosotros tenemos un antagonista, posiblemente este antagonista también va a tener ayudantes. Obviamente aquí ya no va a ser el ayudante del héroe, ¿verdad? Sería el ayudante del adversario, pero como eso se pueden ver también como personajes que vienen a rellenar esto, ¿verdad? El personaje de ambiente, que si bien es cierto, están en la historia, pues no es un papel como que tan determinante, ¿verdad? Pero sí le va a dar esa ayuda necesaria para terminar de completar la historia y que esa historia pues sea perfecta, ¿verdad? Para nosotros los narradores, porque también le van a dar ese empuje. Pero nos vamos a basar en estos tres, ¿sí? Siempre.
personajes principales, los secundarios, en este caso los ayudantes, y para finalizar, entonces los complementarios, que también así se le conocen. Entonces, y cada cuento, dependiendo del cuento, va a variar. ¿Por qué situación? Porque recordemos que cada clasificación es diferente. Nosotros podemos estar hablando de un cuento, por ejemplo, maravilloso, que va a hacer, va a cambiar en cierto aspecto con los personajes de un cuento realista, por ejemplo, ¿verdad? Ahí depende. Pero sí, todos estos se aplican en cada cuento dependiendo de las características del cuento, el cuento que va a presentar. Por ejemplo, en el cuento realista no podemos encontrar personajes animados, no puedo encontrar un caballo que habla, ¿verdad? Así como en el caso cuando leímos Estrella de Plata. Ese es un cuento policial, ¿verdad? No es un cuento maravilloso, por eso es que el personaje principal no puede ser Estrella de Plata, sino que el personaje principal en este caso es Sherlock Holmes, como personaje secundario, ¿verdad? Watson, su ayudante Watson. Y ahí pues entonces finalizamos ya con este tema, ¿verdad? Que es bastante bonito. Espero que les haya gustado, que hayamos podido pues ya establecer bien esos conceptos, afianzar bien ese aprendizaje. Algo muy importante, jóvenes, este tema no entra en su examen de periodo, ¿verdad? Sino que esto lo vamos a evaluar hasta después de exámenes. Así que este tema ya lo llevamos adelantado, es un tema muy bonito, ¿verdad? Y siempre lo voy a invitar a que leamos en esos momentos que ustedes tienen tiempo, ¿verdad? Ahorita que ya nos estamos acercando a la semana de exámenes, va a haber un momento que usted va a tener un poquito más de tiempo, entonces aprovechemos, ¿verdad? Y leamos pues alguna literatura de nuestra preferencia, porque siempre es importante mantenernos en ese ritmo. Gracias por su atención, les agradezco por el tiempo que se han tomado. Espero primero Dios poderlos ver pronto, ¿verdad? Estemos siempre pendientes de las clases y de todas las actividades que realizamos en la escuela. Un fuerte abrazo, chicos, y que Dios me lo bendiga mucho. Hasta pronto.